En el entendido en el que ahora estamos, hablamos sobre el caso de una comunidad de un pueblo indígena que tiene, vamos a decir, que controversias o roces con una comunidad evangélica. Muy bien, el caso nos presenta principalmente desde los orígenes, desde que nos lo proponen para el estudio, que la comunidad evangélica llega al pueblo indígena en un modo proselitista, en el sentido de, como ellos quieren tener la verdadera fe, muy libre de su conciencia y muy en su derecho de pensarlo de esa forma, según lo consagrado en la Constitución Política Mexicana en su artículo 24, aún y ese derecho, aún y esa libertad de poder expresar ese sentimiento religioso y trascendente, llegan a establecerse una comunidad autónoma, autodeterminada y gobernada por las costumbres, ideales y formas de ver y desarrollar la vida de un pueblo indígena. Ahora bien, podemos decir que en este caso el derecho que debe de prevalecer, según lo que yo he analizado y he reflexionado, pues es el de la protección a la diversidad étnica y cultural, y sobre todo el principio de la autonomía indígena, frente a la libertad del culto que proclaman, que proclaman los evangélicos. ¿En qué sentido decimos esto? En el sentido de que, como lo consagran las declaraciones universales de derechos humanos, nuestra Constitución Política Mexicana, la Declaración de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen en sí mismos una autodeterminación, una autonomía, una forma y estilos de ver y entender la vida, a diferencia de como nosotros lo vemos. No quiere decir que una u otra forma sea más valiosa, sino que ellos, por ser, vamos a decirlo así, los originarios, los naturales, podríamos decir, de estas tierras que ahora habitamos, que ahora vemos civilizadas, pues tienen este entendido, o nosotros le hemos dado este entendido, de que ellos tienen también este derecho a preservar sus ideas, sus formas, sus costumbres. Bien, entonces podemos decir y concluir en este sentido, en este primer paso, que el derecho que debe de prevalecer es la protección al pueblo indígena, a su diversidad, porque lo declaran los documentos que hemos analizado, como el de la ONU y en parte la Constitución, nos dice que pues los pueblos indígenas tienen ese derecho a expresar su fe, sus devociones, sus formas de espiritualidad y de entender la trascendencia o de expresar sus sentires en la conciencia, en lo espiritual, y todo ello, aunque para nosotros a veces no parece tan relevante, pues es para ellos fundamental, es su identidad, su forma de ser, de vivir, de existir, de cohabitar, de desarrollarse, de sentirse plenos y felices. Entonces aquí el problema no radica tanto en que el evangélico quiera venir a poner su religión, no, a lo mejor no para forzar, pero sí hay un problema por ahí de asimilación forzada, en el que se van dando mensajes, porque ciertamente se dan estos mensajes conscientes o inconscientes, de que hay otra forma de ver la vida. ¿Es correcto esto? Sí, sí es correcto, porque todos tenemos derecho a expresarlo. Sin embargo, hablando de una comunidad, de un pueblo indígena ya bien establecido y bien protegido por la Constitución, no hay lugar como para que una comunidad, en este sentido evangélica, puede ser testigo de Jehová, pentecostal, adventista, no tiene ningún sentido que se instalen en un lugar que es ajeno a la civilización donde nacen este tipo de religiones. Porque vamos a plantearlo de esta forma. Las comunidades indígenas, nuestros hermanos los indígenas, tienen muchas tradiciones tanto prehispánicas como hispánicas, en el sentido de que tienen hasta cierto grado mezclas de sincretismo entre el catolicismo, entre la adoración a sus dioses, a sus formas de ver la vida, y las religiones como la evangélica, los testigos de Jehová,
incluso el mismo catolicismo, se han desarrollado en otros ámbitos. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar? Pues en el sentido de que todas estas religiones últimas que hemos mencionado son más, vamos a decirlo, occidentales, en el entendido de que estas han nacido en una civilización diferente, en una forma diferente de ver la vida y la cultura, y las expresiones religiosas, sean adaptadas o no en el virreinato, en la Nueva España, en la independencia o en cualquier etapa de la vida mexicana, de los indígenas, pues tienen su razón de ser, su forma de expresar la vida, su forma de expresar el gobierno, la manera en que ellos sienten que son plenos. Entonces, el derecho que debe de prevalecer en este sentido y en este entendido, pues es el de la protección a su diversidad. Ahora bien, para finalizar y concluir esta parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos explica que la comunidad indígena, en este sentido hablamos de otra comunidad indígena, pero lo podemos aplicar aquí, pues tiene lazos religiosos y espirituales muy fuertes, los cuales son como la base de las reglas sociales y políticas organizacionales de su comunidad, además de que esto se encuentra en su libre determinación. También, ese es el primero, también el segundo fallo que podemos encontrar de la Suprema Corte para defender este derecho es que, aunque la libertad religiosa está reconocida en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, pues hablamos aquí de una expresión de la fe de forma externa de parte de los evangélicos. Sin embargo, se, se coarta la libertad o se coarta el derecho de los demás porque, como explicamos desde un principio, los evangélicos, a como nos propusieron el estudio de este caso, llegaron en una actitud de proselitismo, algo que la Constitución política condena o trata de darnos a entender que no podemos establecernos en un lugar con la intención de convencer a los demás. Podemos hacer nuestra propia propaganda en el sentido meramente religioso de la palabra. Podemos invitar, podemos promover, promocionarnos, porque somos una nación libre que puede hacer eso. Sin embargo, en este entendido, pues vemos que la comunidad evangélica llega en un ámbito de yo tengo la verdadera fe, te vengo a evangelizar a ti, te vengo a instruir a ti, y eso es algo que la Constitución no puede tolerar y el sentido común incluso no puede tolerar, no puede, no puede dejar pasar por alto este ámbito. Muy bien, entonces ese sería el sentido del fallo, su fundamento, y podemos concluir que el derecho que va a prevalecer en este caso sería el de la comunidad indígena, porque eso auspicia y suscita su forma de ser, de existir en esta nación.